Y bien, muy buenas noches, bienvenidos a la sala del conocimiento de sí mismo. El tema que les quiero presentar en esta ocasión se titula la meditación, la práctica fundamental de la persona que se quiere conocer a sí mismo. A través de la práctica de la meditación todo cambio es posible. A través de la práctica de la meditación es que despertamos conciencia, que avanzamos en estos estudios, que podemos comprender la sabiduría de la vida. Entonces la meditación es fundamental en estos conocimientos. Así que los invitamos a estar presentes, estar atentos, a poner sus celulares en silencio para poder comenzar y poder indagar en este tema del cual podemos aprender muchísimo. Porque si bien todos tenemos conceptos acerca de lo que es la meditación, hoy vamos a hablar de un tipo de meditación que es muy especial, del cual se ha hablado muy poco y que es esencial para el despertar de la conciencia. Así que bienvenidos sean todos, mi nombre es Víctor Guzmán González, transmitimos desde Mérida, Yucatán y vamos a comenzar, sean todos bienvenidos. Entonces, para comenzar la conferencia, entonces nos podemos preguntar, ¿qué es la meditación? ¿Qué entendemos por la meditación? Todos podemos tener ciertos conceptos acerca de la meditación, ya que la práctica de la meditación hoy en día, a través del internet y de los medios de comunicación, se ha profanado muchísimo. Hoy en día encontramos que se venden cursos de meditación en todas partes. Hoy hay técnicas de meditación en todos los conocimientos. Se ha metido los conocimientos espirituales dentro del marketing, dentro de la necesidad de ganar dinero, de la codicia de la gente. Y entonces, a través del marketing, la publicidad, podemos ya tener ciertos conceptos acerca de la meditación, que el día de hoy vamos a profundizar para tratar de entender con seriedad cuál es el papel de la meditación en la vida de una persona que se quiere conocer a sí mismo. La meditación, decimos, que es una técnica para liberar la conciencia del condicionamiento de la mente. Pueden existir 1000 técnicas diferentes para el despertar de la conciencia. 1000 técnicas diferentes de la meditación. ¿Sí? Porque los encontramos, por ejemplo, en la India, los encontramos en el Tíbet, los encontramos en China, ¿sí? Etcétera. Y dentro de cada religión o región podemos encontrar que cada una tiene diferentes técnicas de meditación. Todas ellas son muy válidas, pero al final todos persiguen el mismo objetivo, aunque las técnicas de meditación puedan ser muy distintas. Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental de una meditación? Liberar la conciencia del condicionamiento de nuestra mente, de nuestra actividad psicológica. Porque sabemos que todos los seres humanos, dentro de nosotros mismos, en nuestra psicología, se manifiesta el ego, el yo psicológico, a través de sus diferentes caracteres, los diferentes yoes, los diferentes defectos psicológicos. Todos los seres humanos tenemos defectos psicológicos que se manifiestan en nuestro mundo interior cada vez que escuchamos, que vemos, que sentimos algo en relación al mundo exterior. Entonces, la psicología del ser humano se mueve y encontramos, por ejemplo, preocupación, temor, ira, chisme, curiosidad, lujuria, lascivia, etcétera, dentro de nosotros mismos. Encontramos un montón de conceptos, de limitaciones mentales, defectos, ¿sí? Condicionamientos psicológicos.
que no nos permiten ser felices, que no nos permiten vivir en paz, que no nos permiten vivir el momento presente, que no nos permiten disfrutar las cosas que tenemos, las personas con las que estamos, etc. Entonces la meditación es una técnica para poder liberar la conciencia del condicionamiento de la mente, de la actividad psicológica de los diferentes yoes que generan aquello que conocemos como el ego. Existen dos clases de meditación. La meditación contemplativa, que es la más popular, de la cual vamos a hablar muy poco, y la meditación reflexiva, que es la meditación fundamental que pasa desapercibido en muchísimos conocimientos esotéricos y herméticos. Aquí lo vamos a estudiar, aquí vamos a ahondar en la meditación reflexiva. Entonces, con la meditación contemplativa liberamos la conciencia del ego a través del silencio de la mente. ¿Qué es la meditación contemplativa? Cuando una persona se pone en una posición que se le conoce como la asana, esta es la posición de flor de loto, ¿sí? Cierra sus ojos y empieza a contemplar su mundo interior. Entonces, cuando uno empieza la meditación contemplativa, normalmente la mente está agitada, tenemos pensamientos para todas direcciones porque los yoes salen y nos dicen todas sus cosas. Pero esta actividad psicológica que tenemos es una reacción a los diferentes ambientes en donde nos hemos desenvolvido. Pero cuando nos quedamos quietos con los ojos cerrados, entonces esa actividad psicológica de manera gradual empieza a cesar. La mente se empieza a quietar. ¿Por qué? Porque ya no hay estímulo exterior que agite nuestra psicología y que le estimule a soltar cierto tipo de información, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos quedando en una quietud interior, ¿sí? Para practicar la meditación contemplativa, según los conocimientos de la India, hay 5 pasos. Primero es la asana, que es la postura del cuerpo físico. Pratyahara, mente en blanco, sensación de los pensamientos. Tercero, dharana, es un estado de concentración que viene después. Cuarto, dhyana, meditación profunda. 5, samadhi, éxtasis. Esto es lo que practican mucho los yogis. Esto es lo que practican mucho los budistas. Y es la meditación que normalmente conocemos. Es la meditación más popular. Con esta meditación, la conciencia se puede manifestar en nosotros porque la mente ha quedado quieta, ha quedado en silencio. Y la mente, al estar en silencio, permite que la conciencia se pueda manifestar. Entonces podemos experimentar paz, serenidad, bienestar, gozo, abstracción con la unidad, etc. Hay una liberación de la conciencia. Se libera la conciencia de la mente porque la mente queda en silencio. Esta es muy buena meditación. Nosotros la recomendamos. Hay que practicar la meditación contemplativa. Hay que tratar de mantener la mente en silencio lo más que podamos. Sin embargo, algo que no se dice y que ustedes tienen que saber es que este tipo de meditación tan famosa que practican tanto los yogis y que practican tanto los budistas es limitada. ¿Por qué? Porque la conciencia se libera porque la mente entra en silencio. Entonces, la liberación de la conciencia dura lo que dura la meditación. Entonces, cuando terminamos la meditación y salimos al mundo exterior,
y empezamos a ver cosas, empezamos a escuchar cosas, empiezan a pasar cosas, nos empezamos a desenvolver, a relacionarnos con otras personas, empiezan a aflorar otra vez todos los defectos psicológicos y la conciencia se vuelve a dormir. Hay una película en YouTube que se llama Samsara, que plantea esto que les estoy diciendo. Sobre, no sé si era un budista o era un yogi, me parece que era un yogi, que se metió 7 años a una cueva a meditar. Y dentro de esa cultura, la persona que se metió en una montaña a meditar durante 7 años, cuando sale es completamente respetada. Agarra un rango espiritual muy elevado dentro de esa región y dentro de esas personas que viven en torno a esa cultura, ¿sí? Entonces, esta persona, cuando termine sus 7 años y se sale de ese éxtasis de la meditación, de esa abstracción con unidad y regresa a la región, se empieza a dar cuenta que todavía tiene deseos, que todavía tiene inquietudes, que todavía hay cosas que no entiende, que todavía sufre, y de ahí se desenvuelve toda la película. Claro, una película basada en hechos reales. Esto es lo que no nos dicen en la meditación. Esta no es la meditación trascendental que nosotros buscamos en estos estudios, aunque la recomendamos. No decimos que no sirve, no, sí sirve. Hay que practicarla, pero hay que entender su valor. Entonces, un día estamos molestos por cualquier cosa, desesperados, angustiados, preocupados, podemos practicar la meditación contemplativa. Nos ponemos en posición de loto o sentados en una silla al estilo occidental, cerramos los ojos, observamos los pensamientos agitados, los sentimientos agitados, y poco a poco vamos a ver cómo esos pensamientos van desapareciendo y esa ira va desapareciendo y esa preocupación se va terminando. Pero eso no quiere decir que el defecto sea muerto. Solamente se desactivó mientras se hace la meditación, que es válido, porque en algún momento nos puede generar un bienestar que de repente nos hace falta. Pero bueno, además existe de esta meditación otro tipo de meditación, que los conocimientos gnósticos y algunas enseñanzas del cuarto camino, algunas filosofías esotéricas como la de Carl Gustav Jung, etcétera, plantean que es la meditación reflexiva, de la cual se conoce muy poco, de la cual se habla muy poco. La meditación reflexiva, a diferencia de la meditación contemplativa, no busca el silencio de la mente, sino lo que busca es la comprensión de los procesos de la mente. La contemplativa busca el silencio, no la comprensión. La meditación reflexiva busca la comprensión, no el silencio. Son meditaciones diferentes con objetivos diferentes. La meditación reflexiva consiste en el estudio de sí para alcanzar una comprensión profunda de nuestra psicología, porque no nos conocemos a nosotros mismos. No sabemos cómo funciona la mente, no sabemos cómo funcionan nuestras emociones, no sabemos por qué en determinado momento nos comportamos así, de determinada manera. Porque nuestra psicología es como un iceberg. Esto se plantea mucho en la psicología tradicional. La mente es como un iceberg, en donde podemos ver una parte de ese iceberg que está por fuera de la superficie, pero que esta parte representa el 20-30%
del volumen total de todo el iceberg que no vemos porque lo demás está por debajo del agua. Así es nuestra psicología, así es nuestra mente. ¿Sí? Tenemos la parte consciente, que son los pensamientos que podemos manejar a voluntad, que podemos percibir, y tenemos la parte inconsciente, que son los pensamientos que no alcanzamos a ver, ¿sí? Que no podemos controlar, que ni siquiera sospechamos que tenemos, y tenemos la parte infraconsciente, que es la parte más oscura de sí mismos, donde están todos nuestros pensamientos más oscuros y perversos. Esto nosotros no lo sabemos. La mayoría de las personas se sienten muy buenas, la mayoría de las personas se sienten muy justas. ¿Por qué? Porque solamente conocen la parte superior de su mente, en donde todo tiene sentido, en donde todo tiene una supuesta lógica, ¿sí? Pero no explica los conflictos familiares, económicos, conflictos emocionales que uno pudiera tener. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Nuestra condición psicológica, porque en nuestra mente hay inquietudes, complejos, miedos, traumas, molestias, gustos, disgustos, preocupaciones, ¿sí? Que no sabemos por qué las tenemos. Es más, que ni siquiera sabemos que las tenemos. Tenemos un montón de conceptos falsos, creencias equivocadas de lo que es la vida, de lo que es el amor, de lo que es la sexualidad. Comportamientos egoístas que se fundamentan en una reacción inconsciente que ni siquiera alcanzamos a ver y mucho menos a entender. Inquietudes. Tenemos confusión mental. ¿Sí? Pasan cosas en nuestra vida y no sabemos qué hacer, si lo hago o no lo hago, si le digo o no le digo, qué está bien, qué está mal, no sé qué hacer, qué va a pasar, para qué me preocupo, pero por qué esto, pero por qué lo otro, por qué la gente es así, por qué me trataron así, por qué me pasó esto, por qué me comporté así. Hay un montón de inquietudes, de confusión mental. La meditación reflexiva sirve para esto, para poder comprender el porqué de todas las cosas de la vida. Conocernos a nosotros mismos es un arte muy delicado. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, un mecánico quiere conocer cómo funciona un motor de un vehículo? Entonces le toca desarmar ese motor y conocer todas las piezas de ese motor y conocer cuál es la función de cada pieza dentro de todo el conjunto que hace que funcione el motor, que hace que funcione el vehículo, que hace que el vehículo se mueva. Si nosotros nos queremos conocer a nosotros mismos, tenemos que hacer como ese mecánico. Tenemos que estudiar toda nuestra psicología, los diferentes fenómenos que la componen, ir viendo cada parte y estudiando cuál es la función de cada parte dentro de todo el conjunto psicológico que llamamos equivocadamente yo. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Pensamientos. Pensamientos dentro de todo su grupo de matices, porque dentro de los pensamientos se abren muchas puertas para entrar y estudiar y ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que está pasando. Ilusión, superstición, recuerdo, comparación, fantasía, todas estas cosas hacen parte del pensamiento. Y todo esto hay que estudiarlo. ¿Qué es la fantasía? ¿Qué son las expectativas? ¿Qué son los conceptos? ¿Para qué sirve? ¿Cómo me limitan? ¿Cómo funciona la preocupación? ¿Cuáles son sus pensamientos? La comparación, ¿para qué sirve? El recuerdo, los anhelos, los deseos, los sentimientos.
¿Por qué deseo esta cosa? ¿Por qué me gusta tanto esta cosa? ¿Por qué no deseo nunca hacer tal cosa? ¿Por qué nunca deseo estar con cierta persona? ¿Por qué nunca tengo ganas de ir a trabajar? Eso hay que estudiarlo. No solamente pensar es que yo soy así. Los sentimientos. Es que en un momento de repente en la oficina me sentí muy triste. Al día siguiente me sentí muy preocupado. Al día siguiente me sentí muy contento. Entonces, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Cuáles son las causas de mis sentimientos? ¿Cómo puedo tomar conciencia de mis sentimientos para sentir con conciencia? Las cosas que decimos se reflexionan. Las cosas que hacemos también se reflexionan. ¿Por qué hago estas cosas? Y puedo encontrar intenciones ocultas que desconocía anteriormente. Si empezamos a estudiarnos a nosotros mismos, vamos a llegar a algo que se le conoce como la comprensión. Este es el objetivo de la meditación reflexiva, comprender algo nuevo. ¿Sí? ¿Y qué es la comprensión? ¿Cómo sé que ya comprendí algo? ¿Cómo sé que ya pasé por esa experiencia? Les voy a dar algunas referencias. Comprendo algo cuando algo que yo consideraba completamente falso, al estudiarlo resulta que es verdadero. No sé. Vamos a pensar que una persona, por ejemplo, no cree en el karma, cree que eso es un invento de ciertas personas y se pone a estudiar el karma con muchísima seriedad, a tal grado que se da cuenta cómo el karma opera en su vida y genera aquello que se le conoce como el destino. Entonces, cuando la persona comprende, pone esta cara. ¿Sí? Y se comprende que lo que yo consideraba falso, resulta que no lo es, que es verdadero. O viceversa, que algo que yo consideraba verdadero, cuando lo estudio a la luz de mi propia conciencia, resulta que es falso. Como por ejemplo, un hombre que cree que ama a una determinada mujer y que al estudiar eso que llama amor puede descubrir que en realidad es pura lujuria, que son puros deseos sexuales, que es pura codicia y que lo está confundiendo con amor. Entonces, ¿qué cara va a poner el hombre? Una más o menos así. Entonces, tenemos que ir viendo que la comprensión no es algo, en primeros términos, muy bonito, muy hermoso, muy alegre. No, la comprensión duele muchas veces. A veces no es bonito pasar por la comprensión. A veces podemos sentirnos muy incómodos, pero es a través de este proceso que adquirimos la sabiduría que nos va a llevar a vivir mejor. Pero como la comprensión duele, entonces muchas personas por eso no quieren practicar la meditación reflexiva, porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Comprendemos algo cuando nos damos cuenta que somos los responsables de las cosas que nos han pasado. Normalmente vivimos echando culpas. Todo es culpa de mi pareja, todo es culpa de mis hijos, todo es culpa de mis compañeros, todo es culpa de mi vecino, todo es culpa del presidente. Pero cuando me pongo a estudiar mis penas, mis luchas, mis desgracias, me di cuenta que yo soy el único responsable de todo lo que me ha tocado vivir. Eso es comprender.
Cuando comprendo mis defectos psicológicos, cuando los descubro, cuando me di cuenta que no soy tan bueno como pensaba, tan justo como creía, tan santo como me tenía. Y me di cuenta que tengo celos, lujuria, codicia, maldad, odio, envidia, etc. Esto es comprender. ¿Sí? Y la persona que quiere despertar la conciencia tiene que pasar por un proceso continuo de comprensión. Tenemos que estar habituados a recibir estos impactos, estos remordimientos de conciencia que son muy incómodos en el principio, pero que después nos da luz, que nos alumbra el camino, porque la conciencia se aparece, sale, nos dice, conócete, despierta, toma conciencia, descubre, cambia. Escuchamos esa voz que nos habla, que nos guía, que nos orienta, que nos corrige, y seguir esa voz es el despertar de la conciencia. ¿Cuáles son los resultados de practicar la meditación reflexiva, a diferencia de la contemplativa? La claridad, porque cuando comprendemos las cosas de la vida, viene la claridad, es decir, viene el discernimiento, la capacidad de distinguir lo que está bien de lo que está mal, de lo que me acerca a Dios o de lo que me aleja de Dios. ¿Sí? Entonces ya se va evaporando la confusión que hay en mi interior y ya sé cuándo ir, cuándo no ir, cuándo hacer, cuándo no hacer, qué tengo que decir, qué tengo que omitir, en qué manera tengo que comportarme con cierta persona, cuándo tengo que hablar, cuándo me tengo que callar, con qué persona salir, qué conocimiento estudiar, qué prácticas hacer, qué hacer con mi tiempo. Empiezo a entender cómo tengo que vivir. Eso es claridad, producto de la meditación reflexiva. Viene el arrepentimiento o el remordimiento de conciencia. Cuando vemos que no hemos sido tan buenos ni tan justos como creíamos, entonces surge este remordimiento, esta incomodidad de saber que la hemos regado en ciertas cosas y que necesitamos mejorar. Y de aquí viene la libertad, porque del arrepentimiento surge el deseo de ser diferente, de actuar diferente. Y al momento de querer actuar diferente surge la libertad, porque dejo mis vicios, mis malas compañías, mis malos hábitos, y al dejar esto, entonces tengo libertad para elegir qué hábitos nuevos voy a tener, qué cosas nuevas voy a hacer con el tiempo que tengo. ¿Sí? Viene la autonomía, porque cuando comprendo qué tengo que hacer en la vida, entonces puedo tomar decisiones independientes a la colectividad, a la presión colectiva. Entonces veo la vida, veo que tengo que ir por la izquierda. Si todo el mundo se va por la derecha, no me importa, me voy yo siempre por el camino de la izquierda. Ya no soy susceptible al ver que si las personas se van de un lado, tengo que ir yo con ellos. Ya no tengo ese temor, ya no siento esa necesidad de perseguir a la tribu que se va por el camino de la involución. Ya puedo actuar por mí mismo, aunque la gente no lo entienda. Y por último, el cambio. Porque la persona que comprende a profundidad algo, cambia. Dejamos de ser los mismos. Cambian nuestros gustos, deseos, intereses, actitudes. Ante la vida, cambiamos. Es lo más importante. Una persona que no reflexiona, difícilmente va a cambiar un mal hábito en su vida. Entonces, con la meditación, logramos luz, llevamos luz a nuestras tinieblas interiores. Y esto está representado en la mitología griega con este personaje que se le conoce como Prometeo. Que Prometeo fue un personaje que tomó la luz de los dioses para dárselo a los hombres. Esa luz es la sabiduría crística.
Cuando nosotros practicamos la meditación, sacamos al Prometeo interior, porque nos conectamos con los mundos de conciencias superiores y tomamos o extraemos, bajamos información de estos mundos para nuestra vida personal, para nuestra vida terrenal. ¿Sí? Entonces aquí está el Prometeo interior, donde tomamos luz de arriba para nuestra vida personal de aquí abajo. Eso está representado con la historia de Prometeo, que roba la luz a los dioses para dárselo a los hombres. Y esto está representado de manera prófana de diferentes formas, como la antorcha y el fuego de las Olimpiadas, que provienen de la mitología de Prometeo, pero obviamente un poquito más profanada. En algunos canales de entretenimiento o empresas de producción de películas de cine, encontramos también la antorcha, la luz que alumbra el camino. ¿Sí? Lo encontramos en la Estatua de Libertad de los Estados Unidos, ahí también está la antorcha. Todo esto está siendo, es algo obviamente ya profanado, pero es una alusión a la capacidad que tiene el ser humano de tomar luz para su propio camino. Y esto lo hacemos con la meditación. Otro dato curioso sobre la meditación es acerca de las pirámides. Porque las pirámides, si hablamos de geometría sagrada, el triángulo de la pirámide armoniza muy bien con el cuerpo del ser humano en postura de meditación. Recordemos que las pirámides antes no eran museos, ni centros antropológicos, ni nada por el estilo. Las pirámides eran templos de misterios, donde trabajaban los sacerdotes y donde se pasaba de boca a oído los conocimientos herméticos más sublimes, más especiales para el despertar de la conciencia. Donde nuestros antepasados tenían conexión con lo divino, con lo superior. Sí, las antiguas pirámides eran templos de misterios. Y esto bien pudiera ser una alusión exterior del hombre en sí. Porque cuando nos ponemos en posición de meditación, como está aquí el Buda, entonces nos convertimos en estas pirámides, en este templo, en donde podemos conectarnos con Dios, en donde podemos recibir los conocimientos herméticos y espirituales. Lo curioso es la pirámide de Chichén Itzá de los mayas de aquí de Yucatán, en donde bien estas escaleras pudieran representar la columna vertebral y esta cúpula pudiera representar la cabeza. Entonces, a lo mejor uno de los significados de estas pirámides es esta alegoría de cómo la meditación, al practicarla, nos convertimos en un templo para adquirir los conocimientos divinos. Entonces, ¿cómo vamos a meditar? ¿Cómo vamos a hacer la práctica reflexiva? Lo primero, necesitamos un lugar tranquilo, donde podamos estar solos, donde podamos practicar. Lo segundo es hacer una oración a nuestro Padre Celestial, a nuestra Madre Divina, para que nos guíe y nos oriente en la práctica de meditación. Lo tercero va a ser relajar el cuerpo y la mente. Lo cuarto va a ser recordar un evento en donde hayamos tenido un comportamiento que quisiéramos estudiar y entender. Si me peleé con un cliente, entonces ese puede ser una escena de estudio, de meditación. Vamos a recordar la escena, qué fue lo que pasó ahí, lo que le dije, lo que me contestó, lo que yo le contesté, qué es lo que pensaba, lo que sentía.
cómo interpreté lo que me dijo, ¿sí? Y a través de un cuestionamiento de por qué me comporté así, para qué me comporté así, cómo es que le dije estas cosas, de qué manera interpreté lo que me dijo, cómo lo sentí, por qué me sentí así, cuál es el defecto que me está manejando en este momento. La meditación, el estudio de sí, es un proceso de cuestionamiento. Hay que saber hacer preguntas, hay que preguntar a la mente y estudiar a la mente como un psicólogo estudia a su paciente y le hace preguntas para conocer qué le pasa. Sin identificación, si el paciente llora, el psicólogo no llora. Si el paciente se molesta, el psicólogo no se molesta. Así hay que estudiar a la mente, con esa distancia, con esa noción de que la mente es algo separado de nosotros y haciendo las preguntas precisas para que nos suelte la información. Y así vamos a ir descubriendo todos los yoes, los defectos psicológicos que aparecieron en escena. Y con cada yo que descubramos, entonces vamos a pedir muerte a la Madre Divina para que elimine ese defecto en nuestras vidas. Con este proceso vamos a ver cómo vamos a cambiar. Poco a poco, de manera gradual, pero cambiamos. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el marido, un hombre, llega a las 10 de la noche a su casa. Entonces, su esposa la espera ya molesta. Y cuando el hombre entra a la casa, entonces la mujer ya le reclama y le dice: tú siempre llegas tarde y nunca me avisas. Nada más. Luego vuelve a decir la mujer: no sé a dónde diablos te vas. Y vuelve a decir la mujer: yo aquí muy preocupada por ti. Y tú de fiesta con tus amigos. Pero me las vas a pagar. A mí no me vas a tratar así. ¿Sí? Supongamos que la mujer le dice todo esto al hombre. El hombre nada más se queda callado. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de que la mujer va a meditar su conducta para tratar de entender qué fue lo que pasó ahí. En primer término, o el escenario principal, pudiéramos deducir que fue una escena de celos. La mujer pudiera decir: mi comportamiento fue por los celos. Pero no es lo mismo reconocer un defecto a estudiar y comprender un defecto. Porque reconocer es de la mente y la comprensión es de la conciencia, del corazón. Entonces, no nos quedemos con la actitud mental de decir: tuve ira, tuve celos, tuve coraje, me molestó porque no me contestó. O sea, no nos quedemos ahí. Hay que estudiar, hay que meditar, hay que reflexionar y entrar dentro de nosotros mismos para descubrir toda la complejidad psicológica que tenemos. Entonces vamos a poner el ejemplo de la mujer. Entonces la mujer va a hacer el trabajo, un lugar tranquilo, ¿sí? Hace una oración a su padre y a su madre, respira profundamente por la nariz, exhala por la boca, empieza a relajar el cuerpo, empieza a relajar la mente. Y va a recordar el escenario, cómo ocurrió el pleito con su marido. Entonces la mujer va a recordar qué fue lo primero que le dije a mi marido cuando llegó. Le dije: tú siempre llegas tarde y nunca me avisas. Entonces la mujer pudiese preguntarse: ¿esto que le dije es verdad?
O sea, en realidad siempre llega tarde y nunca me avisa. ¿O es que yo exageré el escenario? Porque a lo mejor no siempre llega tarde, a veces llega temprano. Porque a lo mejor a veces cuando llega tarde sí avisa. Entonces, pudiera ser que porque una vez llegó tarde y no avisó, la mujer ya lo está culpando de que siempre es así. Entonces la mujer se puede dar cuenta, exageré. Entonces la mujer se puede dar cuenta, mentí, porque no es cierto, no siempre llega tarde. Entonces ahí están los yoes exagerados, los yoes mentirosos, los yoes culposos, porque utilizamos la acción de llegar tarde para culpar y reclamar y agredir a la pareja. Ahí están todos esos defectos psicológicos. Entonces la mujer va pidiendo muerte. Madre mía, mátame este defecto, mátame este defecto. Y pasamos, ¿qué más pasó? No sé a dónde diablos te vas. Entonces la mujer pudiera preguntarse, bueno, si no sé a dónde se va, entonces ¿por qué me molesto? Entonces me di cuenta que si me molesta no saber a dónde va, es porque tengo celos, porque estoy suponiendo lo peor, pero me di cuenta que es una suposición de mi mente, que en realidad no me consta qué es lo que mi pareja hizo. Entonces ahí voy pidiendo muerte. ¿Qué otra cosa le dije? Yo aquí preocupada por ti. Ahí sí. Aquí está la víctima, la autoconsideración, los yoes buenos que te arman una fantasía de que él es el malo, el machista, el que llega cuando quiere y además sin avisar, y yo aquí preocupada en la casa, yo nunca salgo, yo sí me porto bien. Entonces me empiezo a dar cuenta de esa fantasía en la que me meto y de la gran cantidad de mentiras que hay en ese relato que me cuento a mí misma, ¿no? Y tú te vas de fiesta con tus amigos. Aquí a lo mejor pudiera haber envidia, ¿no? ¿Y por qué me molesta que se vaya con sus amigos? A lo mejor es envidia porque a mí mis amigas pues ya no me invitan a salir, porque ya todas están cuidando a sus hijos o qué sé yo. Ahí uno tiene que ver. Pero me las vas a pagar. Entonces ahí hay venganza, hay resentimiento, hay odio, hay agresión. Entonces la mujer se empieza a dar cuenta de esa actitud negativa, que es prepotente, que es grosera, que no es tan buena como pensaba. Y empieza a pedir muerte de sus defectos psicológicos. A mí no me vas a tratar así. ¿Esto qué es? Orgullo. Porque a lo mejor le mandé un WhatsApp y me dejó en visto y no me contestó. Entonces me molesto. Y a mí no me vas a tratar así. A mí no me vas a dejar en visto. Me siento ofendido. Ese es el orgullo. ¿Sí? Y voy pidiendo muerte. Comprendiendo mi conducta. Porque la meditación reflexiva es para comprender. Entonces, ¿qué comprendí de mi estudio? De esa escena. Comprendí, por ejemplo, que me identifiqué con los yoes de los celos. Que al identificarme con los celos, ¿sí? Caí en una fantasía, en una suposición, en una actitud negativa, que solamente en vez de arreglar las diferencias con mi pareja, crearon un conflicto más grave del que ya había. ¿Qué comprendo? La manera en cómo lo traté fue injusta.
Me di cuenta que mi pareja no merecía ese trato. Me di cuenta que no por haber llegado tarde merecía ser culpado, agredido, señalado. Que en realidad de repente a lo mejor no hizo nada malo. Que fue la manera en como yo lo interpreté. Que no lo dejé hablar. Que nunca dejé que se explique. Que nunca permití que me diera la razón por la cual llegó esa hora. Que solamente le señalé, le grité, le dije, le redije y nunca dejé que hablara. Me di cuenta que a mí no me gustaría que me traten así. A mí no me gusta que me reclamen. A mí no me gusta que me controlen. A mí no me gusta que me pregunten que dónde voy, que qué hora llego. Y me di cuenta que yo estoy dando ese trato. Y me di cuenta que yo también he hecho lo mismo, que yo también he llegado tarde, que yo también he llegado sin avisar, que yo también he dejado en visto a mi pareja. Esto es lo que comprendo, o sea, tiene que haber una comprensión para pedir muerte a la Madre Divina. Obviamente, si la mujer hace esto, lo primero que va a hacer es pedirle disculpas a marido, hablar con él, armonizar diferencias, cambia su actitud, se va ese dolor emocional, se va ese resentimiento, surge el cariño, la reconciliación, la relación así se sostiene. Y si el hombre llegase a llegar tarde otra vez, ya la mujer va a cambiar su actitud. Ya no va a reaccionar como antes, porque ya comprendió y esa la va a llevar al cambio. ¿Sí? Otro ejemplo rapidito. Si nosotros tenemos problemas económicos, tenemos que estudiar cuáles son los yoes que están generando estos problemas económicos y desarrollar una conciencia financiera. Entonces estudia el yo de los vicios y empiezo a hacer sumas de cuánto me gasto en cigarrillos, cuánto me gasto en cervezas, cuánto me gasto en cantinas, en propinas, en botanitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vemos una razón por la cual nuestra economía está apretada. Si sacamos nuestra conciencia de esos vicios, no solamente recuperamos esa sabiduría, sino también ese dinero que los yoes pues están repartiendo entre todos para satisfacerse. Codicia podemos encontrar en nuestra vida en relación a nuestra economía. Entonces, por ejemplo, si tengo un restaurante y vendo tortas y me va muy bien, de repente me entró la codicia y le empecé a decir a los cocineros que ya no le pongan tanta carne, empiezo a comprar un queso más barato, ¿sí? Y ahí está la codicia que no quiere dar. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que ya nadie me quiere comprar mis tortas, voy perdiendo clientes, el negocio se va viniendo abajo. Hay que estudiar eso. La ambición que me hace invertir mi dinero en donde no debo, que me hace utilizar mi tiempo y mi dinero en lugares equivocados, que me meten en los business, en los negocios chuecos, luego me roban, me estafan, la cosa sale mal. Porque viene un amigo, me dice, tengo un negocio, tengo un business, tengo contactos en no sé dónde y podemos hacer esto y ganar mucho dinero, hay que poner un billete. Y todo eso es sucio, es ilegal, es inmoral, pero como tenemos ambición, le metemos. Y eso también, al momento de ejecutarse, yo tengo un ejemplo de un amigo que le metieron en la idea un negocio sucio inmobiliario, ¿sí? De vender su casa al banco que le hipoteca,
y que luego la volvemos a comprar pero más barato porque ya se habló con el agente del banco que va a evaluar el precio de la casa más barato y que no sé qué, y ahí se armaron un teatro chueco de cómo ganarse un dinero. Pusieron el dinero ahí, al momento de hacerse todo ese negocio, empezaron a haber trabas que ellos no consideraban, y la venta y la compra y el precio y esto empezaba a tardar, tenían dinero prestado a interés, y en el que se resolvía todo, terminaba perdiendo un montón de dinero. Entonces ahí la deuda económica que se vino a la ambición, la corrupción, la irresponsabilidad, porque a lo mejor no atendemos a nuestros clientes como deben de ser, a tiempo, no les cumplimos y por eso se van. O si somos empleados, somos irresponsables con nuestros deberes. Y a lo mejor por eso nos despiden, o nos bajan el sueldo, nos cambian de puesto. El temor, porque somos miedosos en relación a las finanzas. Entonces tenemos muchas oportunidades para salir adelante. La vida nos presenta oportunidades de inversión, nos trae buenos clientes, nos ofrece nuevos empleos, mejores empleos. Pero como tenemos temor, no queremos aprovechar esas oportunidades porque tenemos miedo a que salgan mal, cuando la vida nos está presentando que todo es a favor. Todo esto puede generar deudas económicas. Si trabajamos sobre nuestra psicología, vemos todos los defectos que hay, eliminamos los defectos psicológicos y entonces equilibramos nuestra vida económica y desarrollamos eso que se llama la conciencia financiera. Cuando nosotros vamos a practicar todo esto que aquí hemos hablado, vamos a poder diferenciar lo que es el sabor vida y el sabor trabajo. Son dos cosas diferentes. El sabor vida son los placeres de la vida, los placeres de comer, de chismear, de tomar, emborracharse, tener sexo, cine, películas, música, baile, relajo. Esos son los placeres de la vida, el sabor vida que la mayoría de personas persiguen. Pero existe otra cosa dentro de los conocimientos gnósticos que se le conoce como el sabor trabajo. El sabor trabajo es un cierto placer consciente del esfuerzo que hemos hecho por despertar conciencia. Entonces, antes me molestaban un montón de cosas, pero como ya reflexioné, ya trabajé, ya eliminé mis defectos, resultan que esas cosas siguen pasando en mi vida, pero ya no me molestan. Entonces, cuando vivo esta experiencia y me doy cuenta de que las circunstancias, de que los demás ya no tienen control sobre mí, existe en mí una gran satisfacción espiritual. Existe un gran placer, existe un reconocimiento de los resultados de mi trabajo interior. Este se le conoce como sabor trabajo. Tenemos que ir dejando poco a poco el sabor vida y lo tenemos que cambiar por sabor trabajo. Buscando la luz para alumbrar nuestras tinieblas interiores con la meditación. Y haciendo la magnus opus de los alquimistas, la gran obra que es con nosotros mismos, encontrar la piedra filosofal, la piedra bruta, que hay que limpiarla, tallarla, labrarla, hasta convertirla en oro, que es nuestra propia alma, la piedra bruta que hay que pulir para que el plomo se convierta en oro, que es un trabajo interior que hacemos a través de la meditación. Les vamos a pasar la lección por escrito y el próximo martes tendremos una meditación reflexiva para las personas que quieran participar y entender más a fondo esto. ¿Qué preguntas quieran, hermanos?
Ninguna. Todo estuvo muy claro. Excelente. Aquí está. Bien, mis hermanos, muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Hay que practicar, tengan mucha fuerza espiritual. Les mando un abrazo y muchísimas bendiciones, muchísima fuerza espiritual. Nos vemos la próxima semana en otro tema más.